Si alguien me hubiera dicho que mi historia de amor iba a empezar delante de un monitor lleno de cámaras de seguridad, me habría reído en su cara. Yo, Raúl, 32 años, vigilante de seguridad en un centro empresarial enorme, más ancho de espalda que de paciencia, siempre he sido el típico tío al que le dicen fresón, borde y cabezón. Y mira, no les falta razón. Mi trabajo es simple: vigilar, dar rondas, llamar la atención cuando alguien se pasa de listo, y si hace falta, plantarme delante de cualquiera con cara de mejor no intentes nada raro. No soy un genio, no soy un poeta, pero sé imponer. O eso creía. Hasta que llegó él. Mi jefe. Mi twin, como le empezaron a llamar las chicas de recepción. El edificio donde curro es uno de esos centros modernos de cristal, con despachos, startups, gente de traje mezclada con chavales en zapatillas. Yo estoy contratado por una empresa externa, pero paso más horas allí que muchos de los que tienen oficina propia. Una noche de lunes, mientras terminaba mi turno de tarde, apareció el nuevo coordinador de seguridad. Yo estaba en la garita, viendo las cámaras y peleándome con un café frío, cuando oí unos pasos detrás de mí. ¿Raúl?, preguntó una voz suave. Me giré en la silla, y me vi a mí mismo. Bueno, no literalmente, pero casi. Un tío de mi edad, más o menos, un poco más delgado, pero con la misma barba recortada y el mismo tipo de corte de pelo. Llevaba camisa azul clara, un chaleco con el logo de la empresa y unas gafas que le daban un aire de empollón simpático. La diferencia no estaba tanto en el físico como en la forma de estar. Yo ocupaba el espacio sin pedir permiso. Él parecía pedir disculpas por respirar. Sí, soy Raúl, respondí, cruzando los brazos. ¿Y tú eres? Soy Rubén, dijo, ajustándose las gafas. El nuevo coordinador. Vengo de Central. Alargó la mano. Se la estreché, quizá con más fuerza de la necesaria. Encantado. ¿Vos? Solté. ¿Vas a estar mucho por aquí o solo vienes de turista? No sé por qué le dije eso. Supongo que por defecto, probar al nuevo, ver de qué pasta está hecho. Rubén sonrió, nervioso. Estaré, bastante, respondió. A partir de ahora, todos los informes pasarán por mí. Pero vengo a ayudar, no a molestar. Mientras hablaba, me di cuenta de algo. No me miraba a los ojos. Cada vez que levantaba la vista, se quedaba a medio camino, como si le impusiera algo. Luego volvía a clavar la mirada en la carpeta que llevaba en la mano o en los monitores. Bueno, Raúl, continuó, he visto tu expediente. Trabajas aquí desde hace 5 años, ¿no? 6, corregí. 6, perdón, se apresuró. Tienes buena reputación. Firme pero, buscó la palabra, eficaz. Solté una risa breve. Firme pero eficaz, repetí. Eso suena a queja educada. Rubén se aclaró la garganta. Solo pone que a veces eres directo, dijo, midiendo cada sílaba. Pero yo prefiero la gente que dice las cosas de frente. Eso me sorprendió. Bien, jefe, asentí. Pues pregunte lo que quiera. Yo no me corto. Le enseñé cómo funcionaban las cámaras, le expliqué los turnos, los puntos ciegos, quien solía colarse a fumar donde no debía. Él tomaba notas rápidas, asentía, y de vez en cuando se reía de mis comentarios. Cada risa era bajita, contenida, como si no quisiera llamar la atención ni siquiera estando solo conmigo. Cuando por fin se fue, casi corriendo hacia el despacho que le habían asignado, entró Lucía, la recepcionista del turno de tarde. ¿Has visto a tu clon?, soltó sin saludar. ¿Mi qué? Tu clon, tío, se inclinó para mirar por la puerta. El nuevo. Es como tú pero en versión tímida. Si os ponéis juntos, parecéis hermanos. Oh, sonrió, no sé, algo así. Puse los ojos en blanco. Ya estáis exagerando. No, en serio, insistió. Tenéis el mismo rollo,
pero él parece que se vaya a desmayar cada vez que te hablas. Le impongo, dije, encogiéndome de hombros. Normal. Lucía me miró con una mezcla de diversión y algo más. O le impones, o le gustas, añadió, guiñando un ojo. Venga, anda, corté. Que bastante tengo con que sea mi jefe. Pero esa frase se me quedó dentro, como una piedra pequeña en el zapato. O le impones, o le gustas. No era tan descabellado, porque algo en su forma de ponerse nervioso conmigo, no era solo respeto profesional. Durante las semanas siguientes, Rubén se ganó un hueco en el edificio. Era de esos jefes que no gritan. Prefería mandar correos largos, dejar notas precisas con bolígrafo azul y pedir las cosas con por favor y si no es molestia. A mí eso me descolocaba. Estaba acostumbrado a coordinadores que venían un día, se creían los reyes del mambo, nos llenaban de normas absurdas y desaparecían a la semana siguiente. Rubén, en cambio, se quedaba. Además, se lo tomaba todo muy en serio. Demasiado. Tienes que rellenar mejor el parte de incidencias, Raúl, me decía. Pones se llamó la atención a un usuario y ya está. Necesito más detalles. ¿Para qué? Protestaba. Si total, el usuario se fue. Para que quede constancia de lo que pasó, por si un día hay un problema serio, respondía, paciente. Nos puede salvar de un lío. Vale, acababa cediendo. Me pillaba refunfuñando, pero luego, cuando no miraba, lo hacía como él pedía. Él no se enfadaba. Ni una vez le vi levantar la voz. Lo más cerca de eso que vi fue una tarde que otro vigilante, nuevo y bastante más vago que yo, dejó un acceso sin cerrar. Rubén lo llamó al despacho. La puerta estaba entreabierta. No escuché todo, pero sí una frase suya, dicha con calma pero con tanta firmeza que hasta a mí me dio respeto. Si te cuesta apretar un botón, este trabajo no es para ti. Cuando el otro salió, venía rojo y sin ganas de hacer bromas. Rubén, en cambio, volvió a la garita con su carpeta y me pidió, en voz baja. Raúl, ¿puedes revisar conmigo las cámaras de ayer? Quiero comprobar una cosa del turno de noche. Nos quedamos los dos, hombro con hombro, delante del monitor. Yo le explicaba rutinas, él asentía y tomaba notas. De vez en cuando, notaba cómo me observaba de reojo. Y enseguida apartaba la mirada, como si le hubieran pillado. Una noche de sábado, todo estalló un poco. No de forma dramática, sino en versión centro empresarial. Una empresa organizó una fiesta en la azotea, con música, copas y gente que se creía en una discoteca de moda. A partir de medianoche, algunos empezaron a bajar algo contentos. Yo estaba en la planta baja, cerca de los ascensores, controlando que nadie saliera con vasos de cristal. Rubén, que normalmente a esas horas estaría en casa, se había quedado por si acaso. Lo vi bajar por las escaleras con la camisa algo arrugada y el pelo revuelto de tanto pasarse la mano por encima. ¿No te vas a ir a casa nunca? Le dije. Si pasan cosas, prefiero estar, respondió. Además, contigo aquí abajo, alguien tiene que vigilar que no seas tú el que monte una fiesta alternativa. Sonreí. Durante las semanas siguientes, Rubén se ganó un hueco en el edificio. Era de esos jefes que no gritan. Prefería mandar correos largos, dejar notas precisas con bolígrafo azul y pedir las cosas con por favor y si no es molestia. A mí eso me descolocaba. Estaba acostumbrado a coordinadores que venían un día, se creían los reyes del mambo, nos llenaban de normas absurdas y desaparecían a la semana siguiente. Rubén, en cambio, se quedaba. Además, se lo tomaba todo muy en serio. Demasiado. Tienes que rellenar mejor el parte de incidencias, Raúl, me decía. Pones se llamó la atención a un usuario y ya está. Necesito más detalles. ¿Para qué? Protestaba. Si total, el usuario se fue. Para que quede constancia de lo que pasó, por si un día hay un problema serio, respondía, paciente.
Nos puede salvar de un lío. Vale, vale, acababa cediendo. Me pillaba refunfuñando, pero luego, cuando no miraba, lo hacía como él pedía. Él no se enfadaba. Ni una vez le vi levantar la voz. Lo más cerca de eso que vi fue una tarde que otro vigilante, nuevo y bastante más vago que yo, dejó un acceso sin cerrar. Rubén lo llamó al despacho. La puerta estaba entreabierta. No escuché todo, pero sí una frase suya, dicha con calma pero con tanta firmeza que hasta a mí me dio respeto. Si te cuesta apretar un botón, este trabajo no es para ti. Cuando el otro salió, venía rojo y sin ganas de hacer bromas. Rubén, en cambio, volvió a la garita con su carpeta y me pidió, en voz baja: Raúl, ¿puedes revisar conmigo las cámaras de ayer? Quiero comprobar una cosa del turno de noche. Nos quedamos los dos, hombro con hombro, delante del monitor. Yo le explicaba rutinas, él asentía y tomaba notas. De vez en cuando, notaba cómo me observaba de reojo. Y enseguida apartaba la mirada, como si le hubieran pillado. Una noche de sábado, todo estalló un poco. No de forma dramática, sino en versión centro empresarial. Una empresa organizó una fiesta en la azotea, con música, copas y gente que se creía en una discoteca de moda. A partir de medianoche, algunos empezaron a bajar algo contentos. Yo estaba en la planta baja, cerca de los ascensores, controlando que nadie saliera con vasos de cristal. Rubén, que normalmente a esas horas estaría en casa, se había quedado por si acaso. Lo vi bajar por las escaleras con la camisa algo arrugada y el pelo revuelto de tanto pasarse la mano por encima. ¿No te vas a ir a casa nunca? Le dije. Si pasan cosas, prefiero estar, respondió. Además, contigo aquí abajo, alguien tiene que vigilar que no seas tú el que monte una fiesta alternativa. Sonreí. En ese momento, las puertas del ascensor se abrieron de golpe y salieron 3 tíos riendo fuerte. Uno llevaba una copa en la mano. Caballeros, dije, interponiéndome. Las copas se quedan arriba. Relax, Hulk, dijo el de la copa, con una sonrisa borracha. Solo vamos al baño. Las copas se quedan arriba, repetí. O se quedan aquí conmigo. No pasan de esta línea. El tipo rodó los ojos. Qué pesados sois los seguratas. De verdad, se quejó. Siempre con la norma en la boca. Es mi trabajo, respondí. Y tu trabajo ahora es dejar la copa donde te digo. Rubén se acercó, con su estilo discreto. Señores, dijo, con educación, la normativa del edificio no permite sacar vidrio de la zona de eventos. Si pasa algo, la responsabilidad es de todos. ¿Nos ayudan a cumplirla? El borracho miró a Rubén, luego a mí. ¿Y este quién es? ¿Tu abogado? Se rió. Mira, macho, si quieres la copa, quédatela. Y antes de que pudiéramos reaccionar, me la puso en el pecho con un gesto brusco, tirando parte del líquido. Instinto. Mi mano se cerró en torno a la suya para frenarlo. El tipo dio un paso atrás, exagerando. Que me agrede el segurata, gritó, teatral. Rubén se tensó. Raúl, suéltelo, dijo, suave pero firme. Lo solté al momento. Señor, continuó Rubén, dirigiéndose al borracho. Le estoy pidiendo que colabore, no que busque problemas. Está grabado en las cámaras. ¿Quiere que esto acabe en un informe y en una llamada a su empresa el lunes? El tipo dejó de sonreír. Tío, qué intenso eres, murmuró. Aún así, dejó la copa en una mesita cercana. Venga, vamos, le dijo a sus amigos. Se fueron entre risas algo más apagadas. Yo miré a Rubén. Tenías que haberme dejado pararlo, protesté. Se estaba pasando. Lo has parado, respondió él. Pero si seguías, él iba a tener mejor historia que tú. El vigilante me agarró, me hizo daño, no había motivo. ¿Te suena? Bufé. O sea, que tenías miedo de que me calentara.
Tengo miedo de perder al mejor vigilante que tengo por culpa de un idiota con una copa, dijo, sin rodeos. La frase me dejó un segundo sin palabras. Él también pareció darse cuenta de lo que había dicho, porque se sonrojó ligeramente y volvió a mirar al monitor del teléfono como si de repente fuese importantísimo. Además, añadió, más bajo, me ha parecido bastante impresionante verte en modo profesional. Siempre estoy en modo profesional, jefe, respondí, levantando una ceja. No exactamente. Ah, ¿no? A veces estás en modo me da igual todo, dijo, con una pequeña sonrisa. Pero hoy no. Hoy lo has hecho bien. Me sorprendió lo bien que me sentó ese lo has hecho bien. Dicho en bosqueda, como si fuera un secreto compartido. Las bromas sobre que éramos twins se multiplicaron. Los de recepción decían que éramos versión espejo, yo, la versión modo duro, él, la versión modo tímido. Una tarde, en la cafetería del edificio, incluso una clienta señaló en voz alta. Mira, parecen hermanos, dijo, señalándonos. Rubén apretó el vaso de café de cartón. No está mal tener un hermano así. ¿No? Bromeé. No sé si me aguantarías de hermano, respondió. Se le escapó una mirada hacia mí, como siempre, la retiró rápido. Empecé a fijarme más en esos detalles. En cómo se ponía rígido cuando me acercaba demasiado. En cómo se le trababa un poco la lengua si me quedaba mirándolo más de la cuenta. En cómo, un día, al rozar sin querer mi brazo con el suyo en el pasillo estrecho, se quedó un segundo casi quieto, como si aquella mínima chispa le hubiera sorprendido. El caso es que yo, que siempre había tenido mis cosas muy claras sobre quien me atraía, empecé a notar algo extraño. A mí me gustaban los tíos. Eso lo supe hace años, aunque no voy por la vida contándolo con un megáfono, sobre todo en un ambiente como el de seguridad privada, que está llenito de bromas de dudoso gusto. Había tenido mis historias, discretas y sin mezclarse con el curro. Jamás se me había ocurrido mirar a un jefe, hasta Rubén. Supongo que al principio era el juego, ver hasta qué punto le imponía, hasta dónde llegaba su timidez. Pero poco a poco, dejó de ser solo eso. Empecé a encontrarle gracia a sus manías, el orden perfecto de sus carpetas, lo mucho que se concentraba en los informes, la forma en que fruncía el ceño cuando algo no cuadraba en una cámara. Y, sobre todo, esa mezcla de nervios y admiración que veía en sus ojos cuando me pedía que le explicara algo. Como si yo fuera más de lo que yo mismo creía. La confirmación de que en su cabeza pasaban cosas que no se atrevía a decir me llegó por accidente. Estaba en la planta de administración, entregando unos documentos, cuando oí mi nombre en una conversación. Me detuve sin querer, al fondo del pasillo. La voz de Rubén, bajita, salía del despacho de recursos humanos. Dentro estaba Clara, la responsable. No, si el equipo está bien, decía él. No puedo quejarme. Raúl lleva el peso de los turnos más complicados. Ya se nota que confías en él. Rió Clara. Siempre que pido a alguien para un marrón nocturno, me dices pon a Raúl. Es que sé que responderá, dijo Rubén. Tiene carácter, pero, hizo una pausa. Sabe lo que se hace. Y tú también sabes. ¿Eh? Añadió Clara. Desde que has entrado todo está más ordenado. Hago lo que puedo, respondió, restando importancia. Hubo un silencio en el que pensé que la conversación había terminado. Entonces oí a Clara bajar la voz, en tono más confidencial. Y dime la verdad, ¿no te agobia un poco trabajar tanto rato con tu gemelo? Rubén soltó una risita nerviosa. Ya están con lo de que nos parecemos, dijo. Es un poco exagerado. Exagerado nada, respondió ella. Los dos altos, morenos, barbita. Si un día venís vestidos igual, colapsa la planta. Eso sí, tú eres más formal, el más intenso. Por eso hacemos buen equipo, dijo él. Clara insistió. A mí me da que Raúl te impone un poco. Siempre que viene a firmar algo y estás tú,
te pones rojo. Silencio. Podía imaginar la cara de Rubén. Es que, titubeó. No sé, tiene mucha presencia. Entra en un sitio y se nota. Y yo, se rió de sí mismo. Yo me pierdo entre los papeles. Presencia, ya, bromeó ella. A ver si lo que te pasa es otra cosa. Clara, advirtió él. Que sí, no digo más, rió ella. Pero si algún día quieres hablar de otra cosa, sabes dónde estoy. No dijo más, pero yo me quedé helado. No solo porque Rubén había dicho aquello de mi presencia, sino porque no había negado nada. No dijo que va, no es mi tipo, ni estás loca. Solo un Clara, que sonaba a no sigas, que me conoces demasiado. Volví a moverme por el pasillo haciendo ruido para que, al salir, nadie sospechara que había oído la conversación. Pero dentro de mí ya estaba todo revuelto. Esa noche, los monitores de la garita reflejaban más que cámaras, reflejaban mi cabeza dando vueltas. Rubén se acercó con unas hojas. He revisado tu informe de ayer, dijo, dejando los papeles sobre la mesa. Mucho mejor. Con detalles y todo. Me estoy volviendo un chico aplicado, bromeé. Eso parece. Se quedó a mi lado, mirando las cámaras. Yo lo observé de reojo. ¿Cómo podía alguien imponer tan poco en apariencia, y al mismo tiempo, hacer que me sintiera como si estuviera entrando en un terreno delicado cada vez que le hablaba en serio? Oye, jefe, solté, de golpe. ¿Alguna vez te han dicho que no sabes mirar a la gente a los ojos? Se tensó. ¿Por qué lo dices? Preguntó, sin levantar la vista de las pantallas. Porque conmigo siempre acabas mirando a cualquier otro lado, respondí. A las cámaras, al suelo, a la pared, menos a mí. Rubén tragó saliva. Por un segundo pensé que iba a esquivar la pregunta con una broma. Pero no. Supongo que me impones, dijo, al fin. ¿Yo te impongo? Fruncí el ceño. Si eres tú el jefe. No tiene nada que ver con el cargo, negó. No sé. Tienes mucha seguridad cuando hablas. Yo no. A veces me cuesta sostenerte la mirada. Me siento. Buscó la palabra, demasiado visto. Aquella frase me atravesó. Demasiado visto. Como si, al mirarme, él sintiera que yo podía leer algo que no quería mostrar. Pues yo pensaba que te caía mal, dije, restándole importancia. Que por eso mirabas a otro lado. No me caes mal, replicó rápidamente. Para nada. Silencio. Añadió, más bajo. Me caes demasiado bien, quizá. Su confesión quedó flotando en el aire, entre el zumbido de los aparatos y la luz fría de las pantallas. Yo me quedé quieto. Él también, con las manos apoyadas en la mesa, los hombros ligeramente encogidos, como esperando que hubiera metido la pata. Me entraron ganas de decirle que había escuchado aquella conversación con Clara, que sabía que mi presencia le descolocaba más de la cuenta. Que a mí, últimamente, me pasaba algo parecido cuando él se acercaba demasiado. En lugar de eso, dije lo que me salió, sencillo y bruto como soy. Pues si te caigo también, un día de estos tendrás que aprender a mirarme de frente. No vaya a ser que piense que te escondes de mí por algo. Rubén soltó una risa tensa. Quizá algún día, murmuró. No insistí, pero me quedé con una certeza nueva. Mi jefe tímido sentía cosas que le daban miedo. Y yo, el vigilante borde, empezaba a querer que dejara de tenerlos. El punto de no retorno llegó una noche de tormenta. El edificio se quedó sin luz durante unos segundos. Los generadores tardaron un poco en arrancar. Las cámaras se apagaron y encendieron de nuevo. Algunos sistemas fallaron. Para nosotros, eso era casi lo peor que podía pasar. Un edificio grande, gente de guardia en varias plantas y un rato sin ver nada en los monitores. Rubén apareció en la garita empapado. Había bajado de la planta de arriba corriendo,
bajo la lluvia que entraba por la puerta mientras los de mantenimiento intentaban asegurar una entrada que no estaba hecha para chaparrones así. La planta -1 se ha quedado sin electricidad del todo, dijo, quitándose las gafas para secarlas. El generador de esa zona no ha arrancado. Hay que ir a comprobar que no haya nadie atrapado en los ascensores. Voy yo, respondí al instante. Tú quédate aquí coordinando. No puedo estar tranquilo si no lo veo, negó. Bajo contigo. Jefe, no hace falta. No te estoy preguntando, dijo, y por primera vez en mucho tiempo me miró a los ojos al decirlo. Esa mirada directa, en medio de la lluvia y la alarma, me dejó unos segundos descolocado. Al final, bajamos los dos. Las escaleras de emergencia olían a humedad y a metal. La planta -1, dedicada a trasteros y archivos, estaba a oscuras, iluminada solo por las linternas de nuestros móviles. «Qué mal rollo», murmuré. «Peor sería que hubiera alguien en un ascensor sin poder salir», contestó Rubén. Fuimos revisando puertas, comprobando paneles. El silencio era denso, roto solo por el eco de nuestros pasos. En un punto, el pasillo se estrechaba. Yo iba delante, él, detrás. De pronto, un trueno hizo vibrar todo el edificio. Rubén dio un respingo. «No te asustes, jefe», dije, sin girarme. «El único monstruo de aquí soy yo». «Eso no me tranquiliza mucho», bromeó, flojo. Me detuve. Me di la vuelta. Y allí, en ese pasillo estrecho, con la luz del móvil dibujando sombras raras en su cara, lo vi como nunca. Empapado, nervioso, pero sosteniéndome por primera vez la mirada. Largo rato. La linterna iluminaba sus ojos, que parecían más claros que de costumbre. «¿Ves cómo puedes mirarme?», susurré. «No sé cuánto rato», respondió. «Pero, estoy intentándolo». No sé si fue el trueno, la oscuridad, la cercanía o todas esas noches acumuladas de conversaciones y casi confesiones. Lo que sí sé es que, por un segundo, el aire se cargó de algo extraño entre los dos. Algo que no tenía que ver con la seguridad, ni con partes de incidencias, ni con órdenes. Algo que, de golpe, hacía que mi jefe no me pareciera solo mi twin del edificio, sino alguien a quien quería cuidar y no solo obedecer. Dimos un paso cada uno, como atraídos. Nos quedamos tan cerca que podía sentir su respiración chocar con la mía, escuchar el latido acelerado en su garganta. Rubén abrió la boca para decir algo. Yo también. Y justo entonces, el silencio se rompió con la voz metálica de un altavoz del sistema que acababa de volver a la vida. Prueba de emergencia finalizada. Restablecido suministro en planta -1. La linterna de mi móvil ya no era necesaria. Las luces del pasillo se encendieron de golpe, dejándonos a los dos, literalmente, expuestos. Dimos un paso atrás casi a la vez. Él se pasó la mano por el pelo. «Parece que todo está bien», dijo, volviendo a su tono profesional. «Subamos». Asentí, aunque en mi cabeza nada estaba bien. Nada estaba como antes, al menos, porque, en ese segundo de oscuridad compartida, había estado a punto de cruzar una línea que separaba lo que se supone que debe ser una relación jefe-empleado de algo mucho más complicado. Y lo peor, o lo mejor, de todo era que, por primera vez, no estaba seguro de querer quedarme del lado correcto de esa línea. Mientras subíamos las escaleras, sentí su hombro rozar el mío. Esta vez, ninguno de los dos se apartó. Y supe, con una certeza que me dio vértigo, que aquello no iba a quedarse en miradas esquivas y bromas sobre lo mucho que nos parecíamos. Tarde o temprano, uno de los dos iba a tener que atreverse a decir lo que estaba pasando. Lo que yo aún no sabía era quién sería el primero en lanzarse. Ni que ese lanzarse iba a llegar en el momento más inesperado, con un gesto tan simple como un jefe tímido llamando al vigilante borde a su despacho, para decirle, por fin, algo que llevaba tiempo atrapado entre informes y silencios. Después de aquella noche de tormenta en la planta -1, ya no pude volver a mirar a Rubén igual.
Cada vez que lo veía cruzar el hall con su carpeta, me venía a la cabeza esa imagen. Los dos en el pasillo oscuro, tan cerca, respirando al mismo ritmo, a punto de decir algo que se quedó colgado en el aire cuando las luces volvieron. Él volvió a su estilo habitual. Correos largos, notas pegadas en la garita, pedidos de Raúl, revísame esta cámara cuando puedas. Pero había detalles nuevos. A veces entraba en la garita solo para preguntar ¿todo bien? Y quedarse un rato más de lo necesario, mirando las pantallas sin mucho interés. Otras veces, cuando dejaba un parte sobre mi mesa, rozaba con los dedos el dorso de mi mano, como sin querer, y tardaba una fracción de segundo más en retirarlos. Pequeñas cosas, suficientes para tenerme con la cabeza dando vueltas. El lío vino cuando contrataron a un vigilante nuevo para los fines de semana. Héctor. 30 y pocos, sonrisa fácil, cuerpo de gimnasio y cero problemas con el mundo. De esos que caen bien al minuto 1. Empezó haciendo turnos conmigo. Tú eres el veterano, me dijo el primer día. Si me pierdo, me gritas. No hace falta que me des permiso, respondí. Se rió. Con Héctor, Rubén también se mostró amable desde el principio. Bienvenido al equipo, le dijo, estrechándole la mano. Cualquier cosa, me avisas. Prefiero que preguntes 1000 veces a que cometas un error por ir con prisas. Tranquilo, jefe, contestó Héctor. Con Raúl aquí seguro que no me dejan liarla. Lo dijo en tono de broma, pero algo de eso se cumplió. Héctor me pedía opinión para todo. ¿Aquí dejo los paquetes? ¿A qué hora cierran la planta 5? ¿Puedo usar esta cámara para vigilar también la rampa del garaje? Yo, que no soy precisamente el tío más cariñoso del mundo, me fui ablandando. No podía evitarlo, el chaval era majo. Una tarde, mientras le explicaba cómo funcionaba la ronda nocturna, Rubén se asomó a la garita. ¿Interrumpo?, preguntó. Yo le estoy enseñando a Héctor los puntos más conflictivos, respondí. Para que luego no diga que no avisé. Tranquilo, jefe, me están dejando todo clarito, sonrió Héctor. Rubén asintió, pero noté algo en su expresión. Un gesto pequeño, casi imperceptible, como de incomodidad. Se quedó en la puerta, indeciso. Pues, nada, dijo al final. Cuando terminéis, Raúl, necesito que revises conmigo unos registros de acceso. Estaré en mi despacho. Voy luego, contesté. Se fue. Héctor silbó bajito. Tu jefe es muy formal. ¿Eh? Comentó. Se le ve buena persona. Lo es, admití. Y está bastante bien, añadió, en tono neutro. Le lancé una mirada. ¿Cómo que bastante bien? Que está bien, repitió, encogiéndose de hombros. No se puede decir que sea feo, precisamente. Es mi jefe, dije, como si eso explicara algo. Y yo estoy describiendo un hecho, rió Héctor. Está bien, como tú, pero en versión seria. No supe qué responder. Solo sentí un nudo raro en el estómago. Las cosas se torcieron un poco más un viernes por la noche. Rubén había ido a casa después de su turno, como siempre. Yo me quedé en el edificio con Héctor, que hacía la noche conmigo por primera vez. La mayor parte del turno fue tranquila. Sobre las 3 de la mañana, las cámaras eran lo único que se movía. Para matar el tiempo, Héctor empezó a hablar de su vida. Yo estuve currando de camarero antes, me contó. Pero el horario me destrozaba. Aquí por lo menos tienes ratos de descanso. Aquí también te destroza el horario, dije. Pero de otra manera. ¿Y tú?, preguntó. ¿Llevas mucho en esto? Demasiado, respondí, medio en broma. Luego hablamos de música, series, cosas sin importancia. No sé cómo, en un momento dado, la conversación se desvió hacia lo personal. ¿Y tú estás con alguien?, preguntó él, mirando las pantallas. No, respondí. Hace tiempo que no. ¿Te va más estar tranquilo?, insistió.
Me va más no mezclar trabajo con líos, me deé la respuesta. Héctor se apoyó en la silla, cruzó los brazos. Yo lo intenté, dijo. Pero no me sale. Siempre acabo enganchándome a alguien del curro. Es un desastre. Muy profesional no suena, comenté. Tal vez no, rió. Pero el corazón no entiende de normas. Solté un bufido. Ya, el corazón, ironicé. Héctor me miró de lado. ¿Nunca te ha pasado que alguien del trabajo se te meta en la cabeza? Preguntó. Directo. Ahora mismo sí, pensé. Pero no lo dije. No contesto a preguntas de ese tipo sin la presencia de mi abogado. Solté, para cortar. Héctor rió. Vale, vale. Me lo tomaré como un sí, pero no te importa de quién. Me giré hacia él. Eres muy cotilla. ¿Lo sabías? Me gusta saber con quién trabajo. Sonrió. A la mañana siguiente, cuando Rubén volvió, algo en el ambiente era distinto. No lo noté al principio. Fue Lucía quien, en la hora del café, soltó. ¿Qué le pasa a tu jefe? Hoy está más serio de lo normal. Rubén siempre está serio, respondí. No, negó ella. Está serio distinto. Como cuando tú estás enfadado pero no quieres decir por qué. Eso me dejó pensando. La confirmación me llegó a media mañana. Estaba revisando unas grabaciones de la noche anterior en el despacho con Rubén. Querían comprobar una incidencia con un repartidor que había llegado fuera de horario. Rubén estaba más seco de lo habitual. Pásame al minuto 3:17, dijo. Quiero ver el acceso del garaje. Obedecí. Silencio. A medio video, de repente, se nos coló un fragmento de la cámara de Garita, de madrugada. Héctor y yo, hablando relajados, riéndonos de algo. Desde fuera, parecíamos dos colegas de toda la vida. Yo no le di importancia. Pero Rubén se quedó mirando la imagen unos segundos más. Veo que Héctor se ha integrado bien, comentó, sin apartar la vista. Se le da bien hablar, respondí. Y pregunta mucho. Sí, ya, murmuró. Pregunta bastante. Lo dijo de una forma que no supe interpretar. Luego, sin cambiar de tono, añadió. Es bueno que tengas con quien hacer el turno de noche más ameno. Lo miré. ¿Eso es una queja, jefe? No, negó. Es una observación. Siguió con el video. Pero algo en su mandíbula, ligeramente tensa, decía que había más. El más explotó por fin un martes. Fue uno de esos días raros en los que el edificio está casi vacío. Festivo local para unos, teletrabajo para otros. Yo estaba en la garita, solo. Héctor no trabajaba. Rubén apareció en la puerta, con una carpeta en la mano y cara de haber dormido regular. Raúl, ¿puedes subir un momento a mi despacho? Preguntó. ¿Ha pasado algo? Me puse en alerta inmediata. Nada grave, respondió. Solo quiero revisar contigo algunas cosas de los turnos. Subimos. Su despacho era pequeño, con una mesa llena de papeles, 2 sillas y una ventana con vistas a otro edificio igual de gris. Cerró la puerta. Eso, de por sí, ya era raro. Se sentó detrás de la mesa y señaló la silla frente a él. Siéntate. Obedecí. Esperé a que sacara informes, gráficas, lo de siempre. En lugar de eso, dejó la carpeta sobre la mesa, cerrada. Y me miró. Directamente. Sin huir hacia los papeles, sin buscar un punto intermedio. Raúl, empezó. Quiero hablar contigo de algo que no está en ningún informe. Mi corazón dio un pequeño salto. Suena serio, intenté bromear. ¿Lo es? Admitió. Respiró hondo. Mira, llevo semanas intentando decidir si decirte esto o no, continuó. Porque no quiero hacerte sentir incómodo, ni que pienses que abuso de ser tu jefe, ni nada parecido. Pero cada vez que lo dejo para otro día, acabo durmiendo peor. Y ya me conozco. Si sigo así, voy a acabar haciéndolo peor en todo. Rubén, déjame acabar,
por favor, pidió, levantando un poco la mano. Asentí. Cuando llegué aquí, dijo, me encontré con un equipo más o menos montado, un edificio enorme y muchas cosas sin ordenar. Y luego estabas tú, el veterano borde. El que todo el mundo respeta aunque digan que eres un fresón y un cabezota. Esbozó una sonrisa leve. Pensé que ibas a hacerme la vida imposible. Lo intenté, admití. Lo sé, respondió. Pero pasó algo que no tenía previsto, que me di cuenta de que me importaba demasiado lo que pensaras de mí. Más que lo que pensara cualquier jefe de central. Y cada vez que entraba en la garita, cada vez que me mirabas, era como si me vieras más de lo que yo quería dejar ver. Se pasó la mano por la nuca, nervioso. Al principio pensé que era solo respeto, continuó. O miedo a meter la pata. Pero luego, empecé a darme cuenta de que no. Que me ponía nervioso porque, buscó la palabra, me gustas. Mucho. Y no hablo solo de me gusta cómo trabajas, o me gusta tu carácter en el edificio. Hablo de que me gustas tú. La frase quedó suspendida en el despacho. El mundo no se cayó. Nadie abrió la puerta de golpe. Solo había dos adultos sentados, uno frente al otro, con un montón de cosas por fin dichas. Rubén siguió, antes de que yo reaccionara. Sé que esto es un lío. Sé que soy tu jefe, que trabajamos juntos, que hay normas. No te lo digo porque espere nada de ti, ni porque quiera ponerte en un compromiso. Solo, no podía seguir comportándome como si no me pasara nada y a la vez hacer como que soy el coordinador perfecto. No lo soy. Soy una persona que, por las noches, se imagina al vigilante de seguridad más cabezota de España tomando un café con él, fuera de este edificio. Sonrió con tristeza. Y, sí, cuando vi ayer cómo te reías con Héctor en las cámaras, me dio algo por dentro. Celos, supongo. No tengo ningún derecho a sentirlos, pero los sentí. Y ahí fue cuando supe que, si seguía callado, iba a acabar pagando contigo o con el algo que no era culpa de ninguno de los dos. Bajó ligeramente la mirada, pero la volvió a subir enseguida. Así que aquí está, terminó. Esta es la verdad. Si quieres seguir trabajando como si nada, yo sabré colocar lo que siento en un cajón y cerrarlo con llave. No voy a ponerte en una lista negra ni a castigarte con turnos raros si me dices que no quieres saber nada. Pero necesitaba ser honesto. Por ti y por mí. Me quedé mirándolo. Rubén, el tímido, el que no me aguantaba la mirada, estaba ahí, quieto, vulnerable, y más valiente que yo en muchos años. No era justo que solo hablase él. Respiré hondo. ¿Has terminado?, pregunté, suave. Por ahora, respondió, intentando sonreír. Pues me toca, dije. Me incliné hacia adelante, apoyando los antebrazos en la mesa. Rubén, yo no soy un tío complicado, empecé. Soy simple, como dices tú. Me gusta mi trabajo, me gusta mandar callar a los que se pasan de listos y me gusta ir a casa cansado pero con la sensación de haber hecho algo útil. No soy de darle muchas vueltas a las cosas. Hasta que llegaste tú. Él tragó saliva. Al principio, para mí era solo el jefe nuevo de Central, continué. Formal, serio, que escribía correos larguísimos. Pensé que no aguantarías ni 2 meses aquí. Pero te quedaste. Y empezaste a ordenar el caos. Y empecé a ver que, detrás de la corbata y los informes, había alguien que se preocupaba de verdad por cómo estamos, que no nos echaba broncas por gusto, que se quedaba cuando había lío porque no quería dejarnos solos. Hice una pausa. Y sí, empecé a darme cuenta de que me mirabas raro. Que te ponías nervioso conmigo. Que evitabas mis ojos. Y pensé, le impongo. Luego escuché una conversación que tuviste con Clara, admití. Lo siento, pasaba por el pasillo. Y entendí que no era solo eso. Que había algo más. Rubén se sonrojó. Tiene mala costumbre esa puerta, murmuró. Seguí. El caso es que, mientras tú te liabas en tu cabeza,
yo también empecé a liarme en la mía. Porque, me encogí de hombros. A mí me gustan los tíos. Hace tiempo. Solo que nunca lo cuento en el curro, por razones obvias. Y de repente tenía delante a uno que se cruzaba con mis turnos, con mi vida y con mis ganas de no complicarme. Lo miré, fijamente. Así que sí, Rubén. Me gustas. Hace tiempo. Por cómo te sonrojas cuando te digo jefe, por cómo te preocupas por un informe como si te fuera la vida en ello, por cómo bajaste conmigo a la planta menos uno muerto de miedo y aún así fuiste el que más claro habló. Y sí, me dio algo por dentro escucharte decir que te habías puesto celoso por ver a Héctor y a mí riéndonos. Porque, aunque Héctor me caiga bien, no es a él a quien me imagino tomando un café fuera del edificio. Un silencio sólido se instaló. Rubén me miraba con los ojos muy abiertos. ¿Entonces? Susurró. Me recosté en la silla. Entonces tenemos 2 problemas y medio, dije. 1. Trabajamos juntos. 2. Tú eres mi jefe. Y el medio, que somos igual de testarudos los dos. Él dejó escapar una pequeña risa nerviosa. Siempre haciendo listas, murmuró. Pero también tenemos una ventaja, añadí. Que los dos sabemos perfectamente dónde estamos y lo que nos jugamos. Y eso significa que podemos decidir cómo hacerlo bien, sin tonterías. Se quedó callado. Yo continué. Mira, yo no quiero que mañana se entere todo el edificio de que el coordinador y el vigilante están saliendo. Ni quiero que nadie tenga armas para usar contra ti. No soy tonto. Pero tampoco quiero hacer como que aquí no ha pasado nada. Así que te propongo algo simple. Probemos. Fuera del curro. Despacito. Un café, una cena, un paseo. Lo que sea. Si funciona, ya veremos cómo gestionamos el resto. Si no funciona, seguiremos siendo profesionales, como hasta ahora. ¿Te parece? Rubén se quedó mirando mis manos, luego mis ojos. ¿Un café? Repitió, como si fuera un concepto revolucionario. O 2. ¿Y no te preocupa que nos vean? Preguntó. Si nos ven tomando un café, pensarán que estamos hablando de turnos, respondí. Es lo bueno de nuestra fama. Nadie imagina que tengamos vida propia. Se rió de verdad, por primera vez desde que entré en el despacho. Tienes razón, admitió. Siempre piensan que estoy revisando protocolos. Y si no funciona, volví a insistir. Prometemos los dos no usarlo uno contra el otro. Ni en turnos, ni en informes, ni en nada. Hecho, asintió. Aunque espero que no tengamos que usar esa cláusula. Yo también. Nos quedamos mirándonos un momento. Fue él quien rompió la distancia. No se levantó, ni dio un discurso. Simplemente alargó la mano por encima de la mesa, como quien se atreve a cruzar una línea sin hacer ruido. Yo puse la mía encima. Sus dedos estaban fríos. Los apreté. Me tiemblan las manos, admitió, en voz baja. Es buena señal, respondí. Las mías hace rato que dan botes por dentro. Raúl, ¿HM? Sonrió, tímido. Gracias por no reírte, dijo. Y por no hacer un chiste de esos tuyos para salir corriendo. Ya haré chistes luego, contesté. Hoy tocaba ser serio. Aquella noche fue distinta. Salimos los dos del edificio a la misma hora, cosa que nunca pasaba. En lugar de despedirnos con un hasta mañana automático, nos quedamos en la acera, mirando la avenida. Hay un bar en la esquina que no está mal, dijo Rubén. Tienen buen café y nadie del edificio suele ir allí. Perfecto, respondí. Así podremos hablar mal de todos sin que nos oigan. De todos menos de Lucía, añadió. Si se entera de esto antes de tiempo, no nos vuelve a dejar en paz. Trato. En el bar, nos sentamos en una mesa discreta. Pedimos 2 cafés y una tostada para compartir. Hablamos de cosas que nunca habíamos hablado. Familia, miedos, sueños raros con cámaras que nunca se apagaban. Rubén se fue soltando poco a poco.
Yo también. En algún momento de la conversación, sus ojos dejaron de huir. Me miró directamente. Mucho rato. ¿Ves cómo si puedes? Le dije, recordando lo que había dicho en el pasillo de la planta -1. No es tan difícil, sonrió. Solo hacía falta que supiera que no estaba mirando solo al vigilante. ¿Y a quién miras, entonces? Pregunté, medio en broma. Se tomó un segundo. A la persona que llevo meses intentando no querer. Respondió. Y que ya es un poco tarde para dejar de querer. No supe qué contestar a eso. Lo que sí supe fue que la distancia entre nuestras manos, sobre la mesa, era ridículamente pequeña. La reduje. No nos besamos allí. Ni hacía falta. Bastó con que, al despedirnos, camino a la parada de autobús, Rubén se detuviera un segundo, mirara alrededor para asegurarse de que nadie del edificio estaba cerca, y dijera: Raúl, ¿puedo hacer algo un poco irresponsable? Depende, respondí. Si es cambiarme el turno sin pedir permiso. No. No es eso, sonrió. Se acercó. Apoyó una mano en mi brazo, se puso de puntillas apenas un poco y me dio un beso corto en la comisura de los labios, tan rápido que casi parecía un error. Buenas noches, susurró, con las mejillas encendidas. Se dio media vuelta y se fue hacia su calle, sin darme tiempo a reaccionar. Yo me quedé ahí, con media sonrisa clavada, tocándome el sitio donde sus labios acababan de rozarme. El vigilante borde, testarudo, fuertachón y simple, acababa de descubrir que lo más difícil de proteger no era un edificio lleno de cámaras. Era lo que estaba empezando a sentir por su jefe tímido, que por fin se atrevía a mirarle a los ojos. Y aunque nuestra historia no tenía final escrito, yo ya sabía algo seguro. Cada vez que Rubén cruzara la puerta del edificio, con su carpeta y su mirada seria, yo no vería solo a mi coordinador. Vería al chico que, a pesar de todos sus miedos, un día decidió dejar de bajar la vista y apostar, conmigo, por algo que ni los informes, ni las normas, ni los turnos podían controlar del todo.